intención de poder acompañarte a donde vayas y no sientas que eres el único o única que ríe, llora, sufre, se enamora, fracasa o triunfa en esta vida. Este espacio lo convertimos en nuestro bar de confianza para poder desahogarnos. Soy Rodrigo Sear y bienvenido a Soy Mi Fan, porque si tú no te echas porras, entonces te lo hará. Let's get started. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Soy Mi Fan. Yo soy Rodrigo Sear, ya escribiendo juntos una historia más para especificar el podcast y el capítulo número 131, así que qué placer estar el día de hoy con ustedes. Pues, ¿qué les digo? En estos tiempos de lluvia, que por cierto, y entre paréntesis, soy fan, creo yo que este chocolatito calientito en una noche fría, con algodones y con un pancito, con bombones, no algodones, creo que el grabar un capítulo en este tiempo, en este clima, es ese agasajo para mi alma, para mi paladar, para mis oídos, para mis ojos. Así que sean completamente bienvenidos. El día de hoy, pues, tengo un invitado y estamos enlazados y vamos a estar enlazados hasta Guadalajara, Querétaro, Guadalajara. Pero bueno, antes de entrar en tema, quisiera hacerles una pregunta acerca de esa confianza en la que todos decimos, oye, confía en ti, fulanito, venganito, quien sea. Pero de repente, ¿qué ocurre con esa autoconfianza? Creo yo que a veces la dejamos hasta el final de la lista y dudamos muchísimo, somos muy, muy malos con nosotros mismos. Entonces quería decirles que parte de la antesala del siguiente capítulo se vayan con esta pregunta acerca de cuánta confianza me falta a mí mismo en depositarme, porque ya teniéndola es llenarte de esas herramientas que te van a hacer un caparazón espectacular, te van a hacer una armadura para que todo lo que tengas ahí en el tintero lo puedas lograr. Aunado a un poquito en esto de la autoconfianza, del amor propio, de todo lo que conlleva en esta vida poder enfrentarnos, creo yo que mi invitado también tiene esa dosis que seguro van a quedar hoy perplejos del invitadazo que en verdad, o sea, no me canso de decirlo. De hecho, he de confesar que estoy un poco nervioso porque lo conocí en medio de una clase, por así decirlo, ahorita ya que ahondemos un poco más. Entonces, hasta cierto punto, él fue ese mentor, ese profesor que guió parte de mi sesión y el día de hoy lo tengo aquí en Soy Mi Fan. Créanme que emocionado. Al final voy a decir su nombre, pero quisiera contarles un poquito. Oriundo de Guadalajara y que desde hace más de 20 años colabora con una asociación civil de Guadalajara, el Centro de la Diversidad Sexual AC, el nombre Espacio en Blanco, es un hombre cisgénero homosexual convencido que los cambios sociales no son una gratitud, sino algo por lo que se lucha desde lo personal y lo político, para bienestar de todas las personas. Así es, el día de hoy me acompaña mi querido Gabriel Chable. ¿Cómo estás, querido Gabo? ¿Me escuchas? Hola a toda la audiencia, qué gusto poder estar aquí. Yo también tengo que admitir que estoy nervioso, que estoy muy emocionado. Muchísimas gracias por tenerme, muy honrado de poder venir y compartir mi persona y mi manera de ver y de estar en este mundo. Y bueno, también aclarar que soy Gabriel Chable Luna, porque también tengo madre. Sí, me encanta, muchísimas gracias y creo que aquí hay un jalón de orejas, porque sí es cierto, a veces como que nos vamos con el primer apellido y como que, y sí es cierto, tenemos madre, mucha madre. Oye, Gabo, te voy a poner un tache, ¿cómo que estás nervioso? Si tú al final del día fuiste ese profesor de lo que decía donde nos conocimos, entonces no, el nervioso soy yo. Fíjate que pasa muy chistoso algo cuando estoy confiando únicamente de mi voz y no veo como expresiones que me retroalimenten lo que estoy diciendo. Okay. Me pone como inquieto, ¿sabes? Entonces es como, necesito confiar en justamente lo que estoy escuchando para poder avanzar y ver por dónde me voy en lo que voy a plantear.
Me parece perfecto. Un punto bastante interesante y justificado, ¿eh? Nadie me había dicho eso. Al final del día, la naturalidad de un podcast, pues es justo, ¿no? Imaginártelo. Pero mira, ahí te voy a consentir para que después también te mande el video y que también una invitación para todos que sé la naturalidad de un podcast y la naturalidad de tener Spotify. A veces les es muy difícil, pero muchas personas les gusta de repente ponerle cara a esa voz. Entonces, créanme que cuando se den oportunidad de ver en YouTube, van a ver este Gabriel, quién es y por qué es tan particular. Entonces, pues muchas gracias Gabo. Y pues vámonos tendidos Sí, en donde hoy quisiera un poquito, antes de hacer esta pregunta y un poquito más a ajá, fondo que me platicaras acerca de ti, cuando yo tomé este curso, en cuanto vi tu foto, cuando vi tenías ahí tu foto, pero de repente cuando ya uno en estas reuniones virtuales pone su cámara y la prende, mi ajá. atención se fue directamente a mí, a ti, perdóname, por la forma en la que eres. Así que, ¿qué hay detrás de ese ingenioso bigote, que está teñido de la bandera arcoíris, de la bandera gay, y la barba del orgullo trans? Cuéntame un poquito, así ya desde ahorita, créanme, están incitados a que vayan a YouTube para que vean de qué se trata. ¿Ya se lo imaginaron? Exactamente, como te lo estás imaginando, 3 niveles más padre. Cuéntame. Un poquito. Muchas gracias, qué honor. Fíjate que, bueno, contarles a ti y a la audiencia que originalmente esto de la barba teñida, mi bigote teñido de los colores del arco iris y mi barba de la bandera trans, de los colores de la bandera atrás, comenzó como un reto hace 5 años para la fiesta de un amigo que decidió que su fiesta fuera temática, y la Wow. temática era de pelucas. Y cuando yo avisé que llevaría una peluca rosa, rosa algodón de azúcar, alguien de ahí del grupo me retó a que no me atrevía a hacerme la barba del mismo color que la peluca. Wow. Evidentemente acepté el reto, y en la fiesta la barba fue furor, causó sensación, la gente a las fotos, que cómo le hiciste, que chalala. Y la respuesta fue tan positiva que decidí dejármela toda la semana Wow. hasta que se me saliera el tinte. Qué Cuando llegué padrísimo. al trabajo, cuando llegué a la escuela, las respuestas que yo estaba teniendo eran súper favorables. Recibía sonrisas, recibía pulgares arriba, recibía reacciones de sorpresa, y la verdad es que el apoyo de la gente y sus respuestas han sido muy favorables, así que de alguna manera eventualmente se ha convertido en un sello personal, y Wow. que sí, y que desde mi perspectiva se ha convertido en una manera de convertir algo personal en algo político, visibilizando Entiendo. los colores de la bandera del orgullo. Por muchos años únicamente tenía los colores de la bandera del orgullo, de la bandera del arco iris, y este año en el diseño decidí incluir los colores de la bandera trans. Me encanta, me encanta. Pues bendita fiesta que pudieron permitirnos, porque igual, o sea, en un principio me atrapó eso, me hizo también sentirme un poquito, no un poquito, un muchito seguro de lo que soy, porque al final del día te incitan eso, ¿no? Te incita este círculo del que te rodeas, en donde dices, oye, ¿qué crees? O sea, qué porte para usarlo. Así que enhorabuena, bendiciones a ese amigo que, Muchas que gracias. te, que te orilló a eso. Oye, Gabriel, y en el inter en el que de repente generamos como esta conexión padre, profesor-alumno, en este inter de platicar y de repente de una, pues vaya, una clase bastante emotiva en donde hasta yo llegué al borde de las lágrimas. Quisiera que me contaras también con esa confianza que me diste, ¿cómo fue tu proceso de transición de la famosa y conocida salida de closet? Me interesaría muchísimo conocer. Úfules. Bueno, ese es un tema que desde mi vivencia ha estado directamente ligado a dos cosas. Ok. Primero, el vivir en una ciudad que siempre se ha considerado como conservadora, que es, bueno, Guadalajara, Jalisco, ya lo habíamos comentado, pero que también estuvo ligado al surgimiento del VIH. Ok. También comentarte que fue un proceso gradual y de alguna manera complicado, pues si mal no recuerdo, yo empecé este proceso
proceso empezó siendo yo un adolescente allá por mediados de los 80, allá por 1984, 85, entonces ya más o menos la audiencia se puede dar cuenta de la edad que tengo, ¿no? Y que cuando lo asumí, me dio terror darme cuenta que me gustaban los hombres, que me gustaban los vatos, por yo vivir en un entorno tan conservador como lo es Guadalajara desde entonces, y en el que la homosexualidad siempre ha estado muy estigmatizada. Bueno, no solo en Guadalajara, en México en general. No solo, como ya sabemos, que ha estado estigmatizada históricamente, sino también por la pandemia del VIH, que allá y entonces se pensaba era exclusiva de hombres, de hombres homosexuales, ¿no? Que fue justamente cuando yo era adolescente que rompe esta noticia mundialmente, y entonces el VIH se vuelve el cáncer rosa y el castigo de Dios a los homosexuales, todo este tipo de cosas. Entonces yo consideré que no era un buen momento para salir del closet, ¿no? Okay. Entonces, fíjate, bueno, contarles a ti y a la audiencia que, bueno, en esa época fue una época de grandes campañas de prevención entre hombres gay y de uso del condón, del autocuidado, de las que siempre estuve al pendiente, ¿no? Siempre estuve muy atento. Y bueno, compartir que parte del estigma que yo viví era que por el simple hecho de ser homosexual, aquí en Guadalajara eventualmente la gente creía que ibas a desarrollar esta condición, ¿no? Que ibas a adquirir el VIH y que inevitablemente te ibas a morir. Era un entorno tan desfavorable y desesperanzador que dije, no, este no es un buen momento para salir del closet, y decidí apegarme a las expectativas sociales de entonces. Pero eso sí, habrá que aclarar que ya me veías ahí desde chiquillo, ya me veían ahí desde chiquillo ahí ligando en las calles y explorando el mundo gay y todo esto. Ok, muy coqueto. Gabo, el coqueto. Claro. En algún momento compartiré alguna foto de aquellos entonces. Wow. Luego, para principios de los 90, ya con la mayoría de edad empecé a explorar el mundo gay, haciendo vida gay, pero viviendo en el closet. Y usualmente esta vida gay tenía que ver con la oscuridad, tenía que ver con la clandestinidad, tendría que ver con que no te supieran, porque entonces podría tener consecuencias, ¿no? Wow. Pero también era una época de mantenerte informado y darte cuenta de que había antros, de que había organizaciones, que había esfuerzos que luchaban por la igualdad de las personas, de los derechos de las personas gay. Y que también me enteré que ya había medicamento para el VIH, ¿no? Que en aquel entonces era carísimo, era imposible que alguien lo pudiera adquirir, pero que al menos ya había, y que me daba un poco de esperanza. Okay. Y yo creo que fue como hasta finales de los 90 que me hice el valor de hablar. Bueno, de hablar algo que mi familia ya sabía, ¿no? Exacto, al final saben, claro, ¿verdad? Sí, nada más claro. quieren ahí que uno lo diga formalmente. ¡Guau! Sí, claro. Y que fue un proceso muy complicado, y que quien más lo padeció fue mi mamá. Pero ahora, viéndolo con los ojos actuales, yo digo que le preocupaba más el qué dirán, ¿no? Y a mí me gustaría pensar que ese tema ya es un tema sanado. Pero creo que la mía, honestamente, y creo que ya te lo había compartido, lo mío no fue una salida de closet, sino fue salir de la vitrina, ¿no? De mi escaparate, donde al parecer todo el mundo sabía que yo era gay, menos yo. Ya sé. Oye, y perdóname, un paréntesis. Ahí en ese inter, cuando pues ya era el secreto a voces y que todos sabían, ¿llegaste al borde de las lágrimas o no? Yo creo que la mayoría de las personas, cuando no tenemos una red de apoyo, o no tenemos con un círculo que nos acompañe en estos procesos, de repente podemos sentir la ansiedad, la tristeza, la desesperanza, porque aunque sabemos que no somos los únicos, no tenemos la certeza de que nos vayan a aceptar, de que vayamos a tener experiencias favorables. Exacto. Sí. ¡Guau! ¡Qué impresionante! Oye, y por ejemplo, no sé, ¿no? En este aspecto de coincidir como que a las mamás, creo yo que sí les llega a costar un poquito más, porque al final del día son la cara pues esa mujer que al final del día está en casa, que al final del día también, hablando desde antes, pues sometida, que es la que hace todo, de repente creo que sí lo tardan un poquito en digerir.
Pero, por ejemplo, ahorita con ese paso de los años en donde al final del día, como dices, ¿no? El secreto a voces, pero al final del día tú tenías esa saber moverte con esa libertad, la pongo entrecomillada. ¿Sí llegaste a desarrollar ese delirio de persecución o con el paso del tiempo también como que ya eran terrenos que ya sabías manejar y que nadie te podía, digamos, descubrir? Yo creo, fíjate que es una pregunta muy interesante porque podemos hablar de momentos. Este, entiendo perfectamente que hay situaciones que están muy por fuera de mi control, pero también que hubo situaciones en mi vida que me ayudaron a mantenerme atento. Y una de esas fue justamente esa paranoia de la que hablas, ¿no? En la que tenía que estar muy al pendiente de qué decía, de cómo me movía, de con quiénes me juntaba, y que de repente yo incluso como hombre homosexual, como un varón gay, tuve reacciones homofóbicas hacia otras personas. Wow, no inventes. Oye, Gabo, por ejemplo, yo creo, y no sé, seguro te lo han dicho más personas, pero si realmente mi primera vista o conociendo a mi profesor no tuviera pues este característico de la barba y la tuvieras a lo mejor teñida como a ti te guste, pero no es correcto decirlo, ¿no? Normal, pero más bien no llamativa, te Ajá, lo juro que a lo mejor hubiera pasado como normal. O sea, Gabriel, mi profesor heterosexual. ¿Te han dicho de ya, repente o te llegó a decir de repente la gente de no, no te creo, en serio, de que te ves muy varonil? no creo, ¿No? honestamente no creo, no me ha pasado, Ok. Dios, pero no sé, yo creo yo siempre digo que entre gitanas no nos leemos las cartas y entre payasas Justo. no nos hacemos cosquillas. Me Entonces, encantó. Ajá. me parece importante cómo desarrollamos, o al menos la gente contemporánea, los hombres contemporáneos, allá y entonces, cuando adolescentes y como una estrategia de autocuidado, como tener señalitas o tener algún lenguaje corporal que nos identificara, Sí. ¿sabes? Como aquí en Guadalajara hay algo bien peculiar, y yo no sé si en otras latitudes de la República o de las otras latitudes donde nos escuchan suceda, pero si de repente vas en la calle y dos varones gays se identifican o se les prende el gaydar, que le llamamos, de repente la Gaydar. primera reacción es que haces contacto con la mirada, y si hay Muchísimo. correspondencia, Sí. regresas a la mirada a tu camino. Pero 2 o 3 pasos después, regresas la mirada y vuelves hacia atrás. Y si la otra persona hace lo mismo, hay como esta correspondencia de sí, ya te vi. Tú a Sí. mí no me engañas, ¿no? Sí, sí, sí. Y Definitivamente ya sí. y si vuelves a dar otros pasitos más y vuelves a voltear, de repente es como, se me hace que sí le gusté, y entonces ya decides qué hacer con eso, ¿no? Justo. Pero no sé, sería muy No, interesante que la sí, en audiencia nos todos platicara lados. cómo. En todos lados yo creo que sí y aplica cuando, por ejemplo, uno hasta estaba soltero, ¿no? Inconscientemente de... Y esa mirada ya de voltear y coincidir otra vez, casi casi uno la ve cuando va creciendo. El amor de mi vida, el príncipe azul, ¿no? Al final del día, pues Ajá, ya con todo lo que ha pasado de repente y que ves, a mí un día, te he de confesar, me pasó que estaba en el baño súper relajado y tampoco es que me dé golpes de pecho porque no, pero estaba lavándome las manos y como que me choqueó muchísimo porque por el espejo hubo ese contacto visual con el señor, pero era un señor, independientemente de todo esto, era como mi abuelito, tendría como 70, 75 años. Entonces cuando otra vez ajá. volteo de me está viendo, ya la siguiente vez que volteé, ya estaba con todo el pantalón abajo, enseñándome. Me acabé de secar las manos y me salí. O sea, no supe cómo reaccionar. Fue una anécdota chistosa, la verdad, pero que me sirvió también. Dicen, el valiente quiere hasta que el cobarde... Ay, ¿cómo es? El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Creo yo que al final del día, también hablándolo en una parte sexual o de guiño guiño, pues uno permite y uno llega hasta donde quiere, ¿no es cierto? Sí, claro, hay muchas maneras de ser y de estar en el mundo, y no hay nada escrito cuando se trata
de vincularte con otras personas. Y si estamos hablando de ligue sexual, pues, o sea, yo por ejemplo tengo esa anécdota y tú que eres de Querétaro me la vas a confirmar o no, pero que en uno de los parques del centro histórico había un parque donde había árboles que estaban pegados uno contra el otro de manera de topiary, que es como estos árboles que les dan como formas, ¿no? Que les dan formas de cuadrado o de esferas. Y que alguien me contaba en algún momento que en ese lugar era un lugar de encuentro social y sexual para hombres gay. Y que como había mucha represión para esto, cuando dos personas se gustaban y ya se ponían de acuerdo, se subían a los árboles y hacían la fechoría allá arriba. ¿Es eso cierto? No lo sé. Pues quién sabe, nada más por a lo mejor por curiosidad estaría como ir a ver y yo al rato, Gabo, sí es cierto, mandándote ahí en TikTok. Quién sabe, la verdad desconozco, pero pues seguro para todos le hacen, entonces seguro sí, seguro no lo veo lejano. Mi querido Gabo, por ejemplo, ahora sí que ya tenemos como una referencia que nos has compartido como tú antes lo que percibías y también con esta evolución lo que hoy ves. ¿Qué diferencia has notado justamente para esta apertura en torno a la diversidad? Ajá. Yo creo que se ha convertido en todo un tema. En las más de 2 décadas que yo tengo de estar involucrado en el tema, porque evidentemente, como ya les había compartido a ti a la audiencia, que yo incluso antes de integrarme al trabajo en el activismo LGBTTIQA+, yo incluso tenía reacciones homofóbicas, ¿no? Había homofobia hacia mis similares, hacia afuera, y también homofobia introyectada, pero hablar de homofobia introyectada es otro tema, a lo mejor lo tocamos en algún otro momento, pero es como agresiones a mi persona por ser gay, por ejemplo. Y conforme han pasado los años, y esta lucha por la igualdad de los derechos de la colectiva LGBTTIQA+, conforme ha ido rindiendo frutos y los avances en la materia legislativa y social se van aplicando, y que ahora el acceso a la información que tenemos con este milagro que es el Internet, de alguna manera ha potencializado la posibilidad de que otras personas consigan conocer otras posturas, que se sensibilicen sobre otras maneras de ser y de estar en el mundo, y no solo aquella que impone lo que tú decías hace rato, ¿no? Como lo que impone la norma, lo que se considera normal, y que usualmente son las personas en el poder quienes imponen estas cosas, ¿no? Tradicionalmente en nuestro país son instituciones de gobierno o el clero. En muchos lugares del país, sobre todo en contextos urbanos, estamos teniendo una respuesta más favorable con respecto a los temas relacionados a la diversidad sexual. Y no solo a la diversidad sexual, sino a la diversidad de la inclusión en general, ¿no? Ya hablando de personas racializadas, teniendo conciencia de las personas con discapacidades, ¿no? De todo. Sí, justo. Sin embargo, sigue habiendo, y sabemos de historias de personas que padecen discriminación y violencia. Y lo que sigue siendo importante, que sigamos trabajando, que nos sigamos informando y difundiendo, justo como tú haces con tu programa, para generar un ambiente más favorable, no solo para la colectiva LGBTTIQA+, sino para todas las personas. Exacto, ¿no? sí, como esta apertura y esta naturalidad de hablar cualquier tema en donde, como dices, ¿no? Desde el momento en el que uno ya remarca ciertas palabritas, dices, oye, no se trata del tema, se trata también de la mente de cochambrosa del ser humano, ¿no? Claro. Sí, oye, adelante. No, yo te quería decir que de repente las personas no entienden exactamente qué está pasando, porque desgraciadamente muchas de las personas que viven condiciones de vulnerabilidad no tienen acceso a servicios. Afortunadamente aquí en Jalisco ya hay por ejemplo, una jefatura de dos municipios, la de Guadalajara y de Zapopan, que tienen una jefatura de diversidad sexual, wow, que ofrecen servicios y atención a personas con cuestiones cuestiones legales, cuestiones de apoyo en cuestiones de acoso y cosas por el estilo, que me parece muy, muy, muy relevante.
Está bastante increíble, Gabo. Muchísimas gracias. Y hoy también, ya entrando en esta materia del conocimiento que tienes, de esto que nos puedes como ayudar y nutrir, porque a veces dice, no, Ajá. eres homosexual o eres gay y no sabes cosas. No, al final del día también es un estudiar lo que tú tienes. Quisiera que nos orientaras no solamente a mí, sino a la audiencia acerca de este lenguaje inclusivo. ¿Cómo lo podríamos definir? Ayúdanos, ayúdanos. Ok. Ok. Bueno, déjame pienso 2 segundos y para Ok, responder, porque yo creo que es un tema muy candente. Ahorita está en la sartén y está asándose. muchísimo. Yo creo que es un término que ha levantado mucha controversia recientemente, pero sobre todo mucha incomodidad y conflictos entre las personas expertas en el tema, ¿no? Ujú. Y yo a ti y a la audiencia les quiero compartir la personal, la mía, ¿no? Ok. Es una visión. Ahora sí, como decía hace rato, habrá que compartir las visiones y las maneras de ser y de estar en el mundo. Eh, yo considero que el lenguaje inclusivo, o dicho de otra manera, el lenguaje no sexista, Ok. es una práctica lingüística que actualmente está muy socorrida en el movimiento feminista y también en la colectiva LGBTTIQA+, Ok. y que de alguna manera viene a promover, viene a cuestionar, bueno, sí, viene a generar dos de mis frases favoritas que yo utilizo en mi vida cotidiana. Dos de mis frases que son, para tener relaciones sanas hay que tener conversaciones incómodas. Ujú. Y aquello que lo que no se nombra, la segunda frase es: lo que no se nombra no existe. Exacto. Y habría que contextualizar esto que les estoy comentando, porque esa incomodidad con la cuestión del lenguaje incluyente o lenguaje no sexista comienza hace más de 2 décadas, con la llegada del nuevo milenio, la llegada del internet, los avances sociales que se estaban presentando alrededor del mundo, y que esos avances sociales se entendían desde un sistema capitalista, patriarcal y binario en el que vivimos la mayor parte de las personas, y que en este sistema solo se permiten dos maneras de ser y de estar en el mundo, que es ser hombre o ser mujer. Ok. Y en nuestro lenguaje solo se visibiliza o se favorece al género masculino. Hablamos de la historia del hombre, hablamos de todos los ciudadanos del país, hablamos de los empleados, argumentando constantemente que ahí van incluidas las mujeres. Y como esto no se había cuestionado antes con tal magnitud, desde tantas latitudes y tantas voces, y de tantas maneras como ahora nos lo permite la tecnología, es que se está volviendo un tema de importancia para entender la diversidad de la inclusión, la justicia social. Exacto. Wow. Yo creo que una de las maneras más eficientes de invisibilizar la existencia de algo o de alguien es no nombrándolo, Me ¿sabes? encanta. Me encanta. Yo considero, sí. Me encantó. No, no, adelante, adelante, adelante. Me dio mucho Eh, sentido lo que estás diciendo. Ujú. Sí, fíjate, históricamente se ha discriminado a las personas en función de su sexo, de lo que tienen entre las piernas, ¿no? Sí. Por ser mujer o por ser un hombre que no encaja en los estereotipos de género impuestos en su entorno inmediato. Porque bueno, yo digo que no es lo mismo ser hombre en Jalisco que ser hombre en Yucatán, o que ser hombre en Tamaulipas, o que ser hombre en Baja California. Lo mismo, no es lo mismo ser mujer aquí en Jalisco que ser mujer en Sonora, que ser mujer en Chiapas, Sí. que ser mujer en Oaxaca. Yo creo que hay ciertos estereotipos o roles de género que se nos imponen y nunca se cuestionan, ¿sí? Exacto. Sí, sí, sí. Pero también se ha discriminado mucho no pertenecer a un género que no se apega a los estándares normativos de algún entorno específico, ¿no? Y justo a eso me refería con lo que mencionaba hace rato, que no es lo mismo ser hombre aquí o allá, o mujer aquí o allá. Pero para términos prácticos del tema que nos ocupa hoy en el podcast, aunque haya más, por supuesto, vamos a hablar vamos a estar enfocándonos en la población de mujeres y las personas de la colectiva LGBTTIQA+. Ujú. Y ahora me van a preguntar, pues sí, pero ¿y desde el lenguaje cómo le hacemos para que las personas se sientan incluidas? Ok, voy a Exacto. tratar de explicarlo en 1000 palabras o menos. Ok, échalo, échalo. ¿Sale? Bueno, originalmente, como ya les contextualizaba al principio del milenio, originalmente se propuso usar la arroba
la arroba, el simbolito que usamos en el correo electrónico, como una manera en la que se pudieran sustituir las vocales A y O, que usualmente se identifican con lo masculino y lo femenino, para incluir a los dos géneros. Pero resulta que con el paso del tiempo se descartó porque retomaba el mismo sistema binario de ser hombre y mujer, no daba opciones a que más expresiones de género se incluyeran. Justo después de eso se propuso la X, como la manera en la que todas las personas podrían ser nombradas y que muy bien, yo creo que sí podría ser, pues, solo que esta X y sustituirla por las vocales que identifican a lo masculino y lo femenino, se entienden bien en escrito, pero es imposible de hablar. Yo le pregunto a la audiencia, ¿cómo sonarían las palabras si solo usáramos la X en lugar de la A y la O? Claro, ahí se los dejo para muy que difícil. lo exploren. Y yo ¿no? Es así muchísimo. Pues sí, escrito muy bonito, pero ¿y a la hora que lo hablo qué? Exacto. Sí, y ya hace algunos años, y yo creo que fue fue conversación en todos lados, que llega la propuesta de hablar con la E, y que tiene unas limitaciones similares a la X anterior que ya mencioné, pero que es más posible de usar. Sin embargo, ha generado un gran descontento y resistencia. Luego entonces, no estoy seguro de para dónde nos va a llevar o dónde va a terminar esto, porque esto es un proceso, estamos transicionando en cuestiones de conciencia social, en cuestiones de justicia entre los seres humanos, y tampoco tengo la certeza de que el uso de la E o de el ella llegue a ser la única manera de terminar con la injusticia y la discriminación entre las personas. Ok. Oye, está sumamente interesante. Y por ejemplo, ahorita de lo que decías, al final del día, si encasillar, si en un futuro también ese lenguaje inclusivo, como dices, no sabemos qué evolución puede tener, pero si también ahí estaríamos con esa, digamos, con esa letra en particular, en un futuro podría convertirse en eso, ¿cierto? Como hasta por opositores o nosotros mismos de repente pues es que otra vez encasillamos. Al final del día, al final del día es muy, muy cañoncísimo, porque ahorita la gente que nos está escuchando seguro, o son dos, me uno a ese lenguaje inclusivo o para mí es una ridiculez. No hay como de otra. Pero al final del día también tú qué puedes hacer, por ejemplo, en este precursor o que nos das o que nos orientas mucho en esto, en esas personas que siguen no estando casadas y lo omiten, el no poder tener ese lenguaje inclusivo. ¿Qué consejo podrías darles? Pues más que un consejo, no soy mucho de dar consejos, es más compartir una visión. Okay. O una convicción informada, podríamos llamarle, ¿no? Yo a todas las personas en la audiencia les invito, ¿no? Que nunca se compren todo lo que les digan, ni se crean todo lo que les vendan. Ustedes tengan la iniciativa de leer, de averiguar, de educarse, de preguntar, para que tengan una convicción y una visión propia en lugar de que constantemente nos estén diciendo qué sentir, qué pensar o qué decir. Exacto. Yo creo que eso sería más importante. Y entender que el lenguaje no es machista, somos las personas quienes somos machistas o que lo hacemos machista. Pues el español particularmente de alguna manera promueve el androcentrismo, es decir, que gira alrededor de lo masculino. Okay. Yo quisiera preguntar, y es una retórica, ¿no? Cuando decimos todos, ¿estamos todas las personas incluidas? Honestamente yo no estoy seguro. Pero para mí es como esta sensación que hay cuando en la escuela te pasaban lista y por alguna razón no escuchabas tu nombre y decías, prof, no me nombró. Y la respuesta usualmente era, sí te vi, ya te puse asistencia. Wow. Pero yo me pregunto, ¿qué habría pasado si no le digo? ¿Tendría yo la certeza de que me marcó la asistencia? Wow. Como que se conectaran en esta y que va muy ligado a lo que les decía hace rato de que si lo que no se nombra no existe, o como dicen muchos influencers en las redes, ¿no? Si no se documenta o si no se fotografió no existió. Exacto, sí realmente nunca pasó. ¿Verdad? ¿Quién te cree? Exacto. Entonces sí me gustaría que pudiéramos entenderlo desde una perspectiva similar,
pero aplicado al lenguaje. Me encanta, me encanta, me encanta muchísimo. Oye, y por ejemplo ahorita, antes de que partamos y tampoco para acabar de tajo, todavía tenemos estos 10 minutos que te voy a exprimir y que debes estar posteriormente aquí platicando y nutriendo. Quisiera que compartieras un poquito en el aspecto de la forma en la que como profesor te dirigías a tu clase, porque me encantó y me quedé mucho pensando, o sea, en ese ya práctico, en donde decías bienvenidas, bienvenidos, un poquito si pudieras darnos tantito, si ya hoy fuéramos nosotros tu salón, tu grupo, Ajá. un poquito Yo, hablarnos. yo creo, fíjense muy bien, yo les voy a compartir desde la vivencia. Ok. Una manera de incorporar esto a nuestro día a día, ya no solo como docente, que ya de alguna manera institucionalmente tendría la obligación de utilizarlo con fluidez, y realmente no es el caso, pues porque esto es algo realmente nuevo. Ok. Pero yo creo que una manera de hacerlo cotidiano podría ser la utilizar, no necesariamente decir como decía Fox, bueno, a lo mejor parte de la audiencia no sabe ni quién es Fox, pero Fox fue un presidente que originalmente decía chiquillos y chiquillas, ¿no? Y que de alguna manera era como un coqueteo o el inicio de esta manera de usar un lenguaje que incluyera más personas. Pero bueno, ese es tema para otro debate. Podríamos usar a fomentar la utilización de un lenguaje más neutro. Usualmente, lo que les decía hace rato, ¿no? Hablamos de la historia del hombre, de los ciudadanos de este país y todo este tipo de cosas. Y a lo mejor podríamos usar términos más comunes o más neutrales, como podremos decir la historia de la humanidad, la ciudadanía de este país, el equipo docente, el alumnado, y así nos ahorraríamos decir los alumnos y las alumnas, los profesores y las profesoras, los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, yo creo, para mí es una manera más práctica de que todas las personas se sientan incluidas y en el trato cotidiano verlo como una cuestión de derechos, una cuestión de derechos humanos. Es como cuando hace rato les compartía que mi nombre completo es Gabriel Chable Luna, porque también tengo madre. En ese momento le estoy dando un lugar en mi existencia a mi madre, porque también vengo de ahí. Y otra parte sería como admitir que las personas tienen el derecho de ser visibilizadas y que el uso de un pronombre, como ley, no podría estar por encima de los derechos humanos de una persona. Ay, qué bonito, Gabriel, ¿por qué no te dedicas a esto? Ay, tú, justamente hago, qué bonito. Me llevo mucho, efectivamente, está increíble y dijiste algo espectacular, el visibilizar lo que, y lo que tú traes, por ejemplo, un ayer y un hoy, en donde has visto esta evolución y que dices, ¿qué crees? ¿Todavía falta? Sí, vamos a pasos pequeños, pero qué importante el hacerte sentir partícipe. Y diste justamente con este ejemplo, en donde te fuiste fácil y al final del día, si no sabemos, o que yo, por ejemplo, de repente también estoy frente a un grupo, si hasta tartamudeas, el de hola, bienvenidas, bienvenido. Y sí es cierto, o sea, al final del día también darle esto y hablar como de una comunidad, el estudiantado o o sea, hasta cuando hablamos, ¿no? De discapacidad, personas con una discapacidad, ¿no? No literal como el señalamiento, creo que me encanta, mi querido Gabo. Gabo, ahorita por el tiempo, y lamento muchísimo eso, y créeme, debes estar más invitado. Quisiera, antes de que dieras tus conclusiones también, un poquito acerca de este significado de la bandera progresista, que ahorita si nos están viendo, pues en video, pues obviamente ya la están teniendo, pero quienes nos están escuchando es donde yo estaba y que ahorita Gabo también me va a ilustrar. No solamente la bandera del arco iris, pero que existe también esta fusión, por así decirlo, de estos colores trans. ¿Es cierto? ¿Es esa bandera progresista la que tenemos sobre lo mismo? Sí, yo creo que sí. Bueno, más bien como poner a la audiencia en contexto. La diversidad sexual desde 1978-79, si no me equivoco, ha venido representándose con una bandera del arco iris. Que desde la premisa inicial, bueno, ha tenido algunas modificaciones, pero eso no es importante en ese momento, pero la esencia básica es
de que la sexualidad y los seres humanos no somos de un solo color, no podemos encajar en un solo color. Y como el arcoíris nos da esta tremenda posibilidad de poder ser un día grisecito, a lo mejor el otro día anaranjado, a lo mejor el otro día verdito o cosas así, la bandera del arcoíris representaba justamente esta posibilidad de que ninguna persona es igual y que ningún color podría difícilmente ser igual a otro, ¿no? Ante esta posibilidad de tantas gamas y tonalidades y demás. Y se ha utilizado para celebrar y representar a la comunidad LGBTTIQA+, como un llamado, como un sello de identificación a generar una sociedad más incluyente. Ya con este contexto habríamos de hablar que la bandera progresista se desarrolló en el 2018 por una artista no binaria que se llama Daniel Quasar, que usa pronombres en inglés que yo todavía no los entiendo, pero si quieren darle una revisada a su historia podrán más o menos entender, pero que proponía justamente la inclusión de 3 elementos. Uno, que sería que la lucha por los derechos de las personas deberían de incluir a las personas trans, que son en gran medida quienes han iniciado este movimiento por los derechos, que de repente no reciben el beneficio de los cambios sociales porque siguen siendo personas invisibles, ¿no? Hombres y mujeres trans de repente batallan mucho para hacerse visibles en lo cotidiano. La otra sería las personas racializadas, que en Estados Unidos serían específicamente las personas de origen latino o de origen latinoamericano, y las personas afrodescendientes. Entonces, si ven de repente las franjas negras, sería eso. Si ven la franja café, sería con la población latino-descendiente. Qué increíble. Y la bandera trans, con los colores rosa, azul y blanco. Y la propuesta para una nueva modificación sería incluir a la bandera un triángulo amarillo con un círculo morado que vendría a representar a las personas en condiciones en un estado intersexuado. Wow. Pero bueno, yo creo que el tiempo no nos alcanza para poder explicar esto, pero en breve la intención que tendría la bandera progresista sería de hacer visible todo aquello que de repente no se ha movido en el movimiento de la colectiva LGBT, porque con mucha frecuencia cuando se dice que es algo LGBT, toda la atención dice, se piensa en un hombre gay, ¿sabes? Difícilmente si dices LGBT vas a pensar en una lesbiana o una persona bisexual o una persona queer. Wow. ¿Sí soy claro? Sí, definitivamente. Entonces, yo creo que sí tendría que ver con esta necesidad de poder generar esta visibilidad en comunidades, en colectivas que necesitan todavía el apoyo. Súper bien. Ay, querido Gabo, muchísimas gracias. Creo que nos llevamos mucho a casa, mucho a reflexión, y quiero que quede grabado, pero por favor debes de volver para seguir platicando. El tiempo nos ganó, pero muchas gracias. En verdad me quedé con ganas y ávido de saber más, de conocer un poquito acerca de esto que muy pocas veces le damos como el tiempo, mi querido Gabo. Así que muchísimas gracias. Me voy a atrever a leer rápido tus contactos, por si alguien se quedó como yo, por favor lo contacten antes de despedirnos. Mi querido, el mail de Gabriel es onlyhuman11@gmail.com. En Facebook lo encuentran y vean qué belleza, como Gabriel Chable con mi corona de flores y barba de colores. Y por último, el teléfono, acuérdense, está en Guadalajara, 33 1331 3901. Repito, 33 1331 3901. ¿Qué te puedo decir, mi Gabo, en estos últimos 10 segundos que tengo? Muchas gracias, te abrazo y nos vemos para la que sigue. Tú no te me despegues de aquí. Y bueno, querida audiencia, muchas gracias. Yo soy Rodrigo Sear. Este fue el capítulo que con mucho cariño preparamos mi querido Gabo y yo. Nos vemos hasta la que sigue. Bye bye. Colorín colorado, este podcast se ha terminado. Yo soy Rodrigo Sear y nos vemos muy pronto.